Bueno, si les parece, vamos a arrancar como nos gusta, empezar puntual. Así también, el objetivo también de terminar puntual. Ya tenemos más de 75 personas, así que vamos a arrancar. Bueno, como saben, este es el segundo webinar Supply Chain Management. Y bueno, esta vez nos toca el privilegio y el gusto de tener a Ricardo Matenet, profesor del programa, que bueno, que esperemos que lo puedan aprovechar y disfrutar como experto en todo lo que es compras y abastecimientos. Simplemente recordatorio nomás, recuerden que este, como decía antes, es el tercero. Tenemos todos los jueves de mejora continua y todos los martes de cadena de suministro. Así que, por último, antes de comenzar nomás, recuerden el tema de apagar las cámaras, apagar micrófonos y lo que son preguntas. La idea es dejar un espacio de preguntas al finalizar la presentación, por lo que aprovechen a escribir en el chat las preguntas y sobre el final de la presentación vamos respondiendo a estas. Así que sin más y sin sacarle más tiempo a Ricardo, voy a dejar que de una manera que él se presente, pero para nosotros es un placer tenerlo en el programa ya hace bastante tiempo. Así que nada, creo que puedan aprovechar la experiencia que tiene en distintas empresas, tanto públicas como privadas, que es el área de procurement de compras. Así que bienvenido, Ricardo, y te dejo todo el control. Gracias, Martín. Gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Estoy feliz de esta oportunidad. Sigo escuchando gente que tiene el micrófono abierto, se escuchan los teclados cuando teclean, entonces pido por favor nuevamente, se me complica un poco si hay muchos tecleando y se me distrae un poco la cabeza. Les agradezco mucho y entonces vamos a arrancar, si les parece bien, ¿sí? Vean, lo primero es, este trabajo que van a ver ustedes, esta exposición que van a ver ustedes, se originó cuando arrancó el problema de la pandemia en Argentina y se inició por una iniciativa de un grupo de sanatorios, de gente de salud, que estaba muy preocupada por la capacidad del trabajo. Evolucionó y lo que vamos a ver hoy es un poco la suma de ese trabajo más lo que después fue pasando con otras empresas del sector industrial, de alimentos y de transporte de Argentina, y algunas empresas también de Chile que colaboraron hablando con nosotros y compartiendo sus trabajos. Nosotros, aparte de dedicarnos a la enseñanza, también tenemos consultoría, con lo cual se nutre mucho este trabajo con casos reales, con percepciones y opiniones actuales de gerentes de compra, de CPOs y gerentes financieros. Entonces, hecha esta aclaración, digamos, yo tengo un prólogo que quizás es un poco largo, pero me parece que es muy interesante que lo comparta. El primer aspecto es, yo siempre me gustó este dicho de origen africano, que dice, es mejor confundir 100 veces el ruido del león por el del viento, que una sola vez el del viento por el león. A mí en criollo esto me dice, guarda que esto no es el viento, esto vino el león, y el león está acá para quedarse un tiempo largo. El segundo aspecto es que la pandemia está poniendo a los profesionales de compra a prueba. Está poniendo a todo el mundo a prueba, pero en particular, yo como hombre de compras y como experto de este tema, creo que nos está poniendo a nosotros sumamente a prueba. Yo creo que los compradores, gerentes de compras y CPOs podemos salir de esta como villanos o como héroes. Y creo que hay una enorme cantidad de oportunidades que voy a tratar de marcar a lo largo de la presentación de cómo el camino se abre para villanos o héroes y dónde podemos hacer héroes, ¿no? El tercer aspecto es, creo que el que se mueve antes y acepte la realidad es el que va a hacer la diferencia. Acá Maradona en algún momento decía que era el cocodrilo, que no nada es cartera, y si no te escapa la tortuga, y creo que esa, digamos, creo que es una de las pocas cosas sabias que dejó Maradona en su vida, es esa, y creo que en ese aspecto tenemos que ser rápidos para ver dónde está la diferencia y dónde podemos hacer la diferencia. El segundo prólogo que quisiera mencionarles, esta es una curva muy interesante de un estudio Haas, pero esta no es la curva del coronavirus y cómo aplanarla, esta es la curva de cómo es el problema se expande en dos empresas. La empresa A es la de la curva de más arriba, la empresa B es la curva más abajo, o al revés, no me acuerdo exactamente, pero lo cierto es que la que está abajo es la que más rápido se da cuenta del problema. ¿Y por qué es importante darse cuenta del problema antes que la otra? Porque cuanto antes te des cuenta del problema, más rápido solucionas, entonces la recuperación es más rápida. Ah, eso es una pavada. Y la segunda cosa, Ricardo, la segunda cosa más interesante, que el que se aviva antes tiene más opciones para recuperarse. Esto fue un ejemplo clarísimo cuando empezaron acá a salir todos a comprar la máscara NP95 de 3M.
Por supuesto, a los 5 días de haber empezado ya no había más nada. Entonces, los primeros que se avivaron, los que empezaron a ver el diario de China, el diario de Italia, 2 o 3 semanas antes, empezaron a darse cuenta que había que salir a comprar. Entonces, acá la pregunta es, y para lo que queda de esta crisis que estamos viviendo, es qué cosas no nos estamos dando cuenta y en qué lugar estamos en la empresa A y no en la empresa B y al revés. Bien, la agenda de hoy. La agenda de hoy tiene un montón de temas y lamentablemente me hubiera gustado tener más tiempo, pero vamos a tratar de cubrir los principales. Yo voy a tratar de hablar de esta analogía automovilística. Esta es una curva tiene 3 áreas, la área donde entras en la curva, el medio de la curva y la salida de la curva. Para los que les gusta manejar, no es lo mismo cómo entras, cómo la manejas en el medio y cómo salís, y la idea es que hoy estamos, por lo menos en mi humilde opinión, en el medio de la curva apuntando hacia la salida. Entonces, poco sentido tiene charlar mucho sobre el inicio de la curva. Hay algunas slides que les voy a mostrar de inicio de la curva porque son de experiencia para reflexionar, pero lo interesante es ver cómo estamos en el medio de la curva y cómo salimos. Y por último, quise poner algunas cosas de aprendizaje. Y acá quisiera hacer un pequeño paréntesis también. Gente, creo que tenemos una oportunidad única en la vida, no importa la profesión que tengamos, lo que estamos haciendo, esta es una oportunidad única en la vida de ver un fenómeno como el que vemos. Es doloroso, uno puede tener un montón de críticas, pero si uno mira y ve la situación hay una oportunidad enorme de aprendizaje, oportunidad que no tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. Yo creo que la que más se parece es haber vivido en la Segunda Guerra Mundial a esta, y esta es con un montón de aprendizajes que para nosotros van a ser definitorios. Para aquel que le guste la historia, la Segunda Guerra Mundial marcó un montón de evolución en términos de supply chain y en un montón de cosas en términos de procurement y de globalización. Es muy interesante pensar qué es lo que va a dejar esta, ¿no? Bien, vamos a esta parte de la curva. Estamos en el medio de la curva en este momento. Entonces yo le llamé control de daños. A ver, lo primero es qué se hizo y qué se hizo mucho en las empresas. En las empresas me llamó mucho la atención esto de la idea de si no hay médico no hay salud, si no hay salud no hay enfermo curado. En compras debería ser si no hay comprador sano, no hay compras, si no hay compras no hay empresa que funcione. Entonces tuvimos muchas discusiones inicialmente y lo que sí me gustaría remarcar, que acá hay una cosa de héroe o villano, es que el home office funcionó para compras. Lo que nadie pensaba que podía funcionar terminó funcionando. Y lo paradójico que es que las clínicas e instituciones de salud, donde más debería haber habido home office, pues donde menos hubo home office. Eso se obedece en general a que el comprador en una clínica o una institución de salud en general hace otras tareas. A veces es el mismo farmacéutico que hace estas tareas y a veces es la gente de almacén. Pero lo cierto es que creo que el compras y home office son dos cosas que me parece que en la nueva normalidad son cosas que van a cambiar la forma de comprar. Después sí hubo estrategias de mitad y mitad. Hemos visto en varias plantas la idea de tener un plan A, un equipo trabajando en planta y un equipo trabajando en home office. El plan B, que son estrategias de mitigación, ¿no? O la idea de tener todos en un edificio afuera. Hubo varias compañías acá en Argentina que decidieron mover a todo el equipo de compra y el equipo de administración, sobre todo de cobranza y de facturación, para seguir manteniendo la empresa andando fuera de la planta. En términos de salud, y la protección del equipo de compras, bueno, esto ya es parte de la curva vieja, es acceso seguro, ya esta práctica está en todos lados, equipamiento para el área de compras. No sé si lo tendrán ustedes en empresas, pero en general lo que vimos que inicialmente se daba equipamiento a todos los compradores y después lo que se terminó haciendo es separar el área de compras dentro de la empresa con un acceso distinto. Estuvimos también viendo cómo, y fue muy divertido en la primera etapa de la crisis, cómo salimos todos a comprar termómetros, láseres, túneles de temperatura, test propios, etc. Test propios es el nuevo trending topic, donde acá estamos viendo que la gente, para tratar de iniciar rápidamente operaciones, están buscando la idea de tener los test rápidos estos para poder bajar la cuarentena. En términos de salud, otro tema que sí es muy interesante también es el tema de la salud mental. Es divertido porque un viejo comprador me hubiera dicho, Ricardo, para ser comprador hay que estar loco. Yo no creo que hay que estar loco, creo que ser sumamente cuerdo, con un poquito de locura. Pero esta situación nos está poniendo a prueba. La verdad que he visto y estoy viendo gente ya bastante estresada. Es cierto que el home office funciona, pero nos hace trabajar en un esquema totalmente distinto, donde las variables que el comprador manejaba, sobre todo para saber quién es quién,
y dónde puede venir, yo le digo, dónde puede venir la piña, es decir, dónde puedo dar prioridad a un requerimiento o a una compra, que si me equivoco puedo generar un problema. Al sacar al comprador del entorno de planta o del estar día a día al lado de la línea, le genera un estrés adicional. Lo interesante es reconocer el problema, dialogar sobre eso y, por sobre todo, es tener algún plan de contención. Invito a los gerentes de compra que me están escuchando a que hablen con su gente y que planteen cómo se sienten, cómo están y cómo la van llevando. No es fácil, les aseguro que no es fácil. He visto 2 clientes míos hablando y armando planes con psicólogos para ayudar a contener o a charlar o a conversar a quien lo necesita. Bien, sigamos. ¿Qué ha pasado adicionalmente? Definir las prioridades. Es un tema que rápidamente vimos en todas las organizaciones de compra, lo importante y lo urgente, cómo hubo que cancelar cosas y darle prioridad a otras. Yo llamo este nuevo esquema, es un esquema que nosotros ofrecíamos a varias empresas como un plan de trabajo rápido. Era stock corona, ya les voy a explicar qué es stock corona. B, asegurar faltantes. C, descartar sobrantes, que va ligado a cash management o la idea de que cash es king, ¿no? Cash es el rey, y después de visibilidad de la cadena de abastecimiento para ver lo que viene y cómo salimos de esta. Stock Corona se refiere a esto. Fíjense, esta es una encuesta de Ariba. Ariba es el portal de compras más grande del mundo, y aparecen 2 categorías, desde marzo 10, aparecían 2 categorías que nunca en la historia habían aparecido como top, y eran equipo médico y equipo de laboratorio, ¿no? Es decir, que sí hubo un cambio de prioridades en los equipos de compra. Esta es la etapa inicial de la curva, yo creo que esto ya está pasando. ¿Qué pasó también adicionalmente? Bien, la comunicación. La comunicación en la primera etapa de la curva, se empezaron estos comités de crisis, no sé si ustedes han tenido o no, acá en Argentina son sumamente populares, pero el problema es que estos comités de crisis al pobre, al villano de abastecimiento no lo incluyen. Por lo menos en los que hemos visto acá, todavía es poco frecuente la inclusión del gerente de compras en estos comités. Sí, el director de operaciones o el gerente de operaciones o el gerente de administración, depende de dónde dependa el área de procurement. Lo que nosotros vemos y hemos trabajado con muchos colegas es que esta es una buena oportunidad. Esta es una buena oportunidad para mostrar lo que puede hacer abastecimiento por la compañía, con lo cual siempre recomendamos buscar acceso, pero ¿para qué? Para llevar información de valor. ¿Y dónde está esa información de valor? En la cadena de abastecimiento. En la cadena de abastecimiento hay información de cómo se están moviendo las cosas, dónde están los problemas, qué está haciendo la competencia y cómo se está preparando la competencia para salir o no, cómo está la cadena logística, cómo están los stocks, qué estrategias podríamos armar, etc. Creo que es muy importante esta oportunidad del equipo de abastecimiento de dejar de ser pasivo para ser activo y gran portador de novedades, identificando oportunidades y llevándolas al comité de crisis para que éste tome decisión. Volviendo a hablar de comunicación, espero que no les haya pasado esto, pero en la primera etapa de la curva y todavía hoy siguen siendo muy interesantes los problemas de comunicación que están teniendo. Por primera vez, en las áreas de compra tienen demasiados interlocutores. Siempre tuvimos muchos interlocutores y un montón de requirientes y un montón de demandantes sobre nosotros, pero lo que está pasando es que empezaron a tallar otras áreas que antes tenían poco interacción con compras, como el área de seguridad e higiene, el área de recursos humanos, áreas que antes eran más pasivas y ahora son más activas y protagónicas, lo cual generó una confusión interesante de mensajes y de prioridades. Quiero añadir solamente el tema de los protocolos. Yo no sé si les pasó en Uruguay o en otros países de América Latina, estoy casi seguro que sí, por lo que he hablado con Chile y con Perú. Los protocolos médicos que nos mandaban a las empresas eran, hasta que alguien la pegó y decidió que este era lo correcto, tuvimos 20 días comprando cosas que nos servían, y bueno, viendo qué funcionaba y qué no funcionaba. Interesante es un único canal de comunicación, validar este canal con el comité y crear un mecanismo de excepción siempre si es necesario. Y acá les voy a hacer una confesión, que creo que ya está cambiando. Durante la primera parte de la curva hubo bastante relajaciones, bastante de los procesos de compliance. Entiendo que lo urgente a veces manda sobre la operación y tuvimos que inclusive hacer operaciones para regularizarlas después, o sea, sin orden de compra o contrafactura o con orden de compra posterior a la factura. Creo que eso ya no hay excusa y creo que ahora debería todo volver a la normalidad y debería tratar de dejar trazabilidad en todo eso para cuando vengan las auditorías posteriores. Después de toda esta primera etapa, viene el mirar un poco para adelante y es hacer los planes imposibles. Acá ven mi bola de cristal, porque es cierto, ¿no? Digamos, lo primero que nos pasó y lo que se nos sigue pasando ahora es
es ver qué líneas fueron las más afectadas. Hoy ya tenemos una idea bastante clara de qué se afectó y qué se afectó en cada una de las empresas en las que trabajamos. ¿Cómo caerán las ventas? Sí, lo hemos visto, pero lo que no sabemos es cuánto dura la caída. Entonces todavía nos cuesta un montón determinar. La última pregunta es, ¿cuánto habrá que producir? Si había una profesión difícil, gente, antes de la se ha transformado realmente en un oráculo. Esto es súper interesante porque lo que aprendes es que rápidamente todos los modelos de predicción y de stock están basados en información histórica y en una secuencia o en una situación relativamente normal. Por más que sean predictivos, trabajan sobre escenarios normales. Un escenario como el de la pandemia no es un escenario normal. En la historia nadie ha vivido 40 días o 30 y pico de días de parate como estamos viviendo nosotros, por lo menos acá en Argentina. Bien, análisis de inventarios. Este es otro tema que también está ligado al anterior, ¿no? Y lo primero que hicimos fue con muchos clientes mirar dónde estamos parados. ¿Qué tenemos? ¿Qué hay en el tarro? ¿Cuánto hay inventario en tránsito? ¿Y cuánto hay en producción del proveedor? Y esto tenía que ver con dos razones. La primera inicial era, bueno, ¿dónde cortamos? Si hay que cortar y hay que cuidar la caja, ¿dónde cortamos? Pero la segunda era, hoy, y si hay que arrancar, ¿cómo arrancamos? ¿Y quién tiene? Entonces, esto nos dio pie a dos temas que vamos a ver ahora en adelante, que el primero es cómo la criticidad, concepto que en procurement es un concepto llave, ¿no? De tener claro cuán crítico es material y por qué criterios, si es por criterio de continuidad, si es un criterio de riesgo de las personas o de contaminación del medio ambiente, se tiene que revisar porque la criticidad en principio está pensada para una situación normal. Acá tengo un ejemplo muy interesante que es el de los respiradores de los filtros de los respiradores en las terapias intensivas. Normalmente se tiene uno por respirador por año, este es el stock que se maneja, y la pandemia, al ser una enfermedad respiratoria, en principio creemos que es respiratoria, ha requerido que se duplique por 12, entonces nadie tenía stock suficiente de acuerdo al análisis anterior a este tipo de materiales. El segundo aspecto que quería mencionar, para mirando más adelante, es el tema de la visibilidad de la cadena de abastecimiento. Creo que hay dos grandes perdedores o tres grandes perdedores. Uno es, creo que hemos fallado enormemente, casi diría el 80% de las compañías de la región en dar visibilidad y en tener visibilidad de lo que iba a pasar. No diría que nos agarraron con los pantalones abajo, pero bastante abajo el cinto. Es mi opinión personal y tiene que ver con esto de que teníamos el diario el lunes, no quisimos creer que iba a pasar esto, sabíamos que estaba pasando en China, lo empezamos a ver en Italia y no empezamos a medir las consecuencias. Me mencionaron el caso muy interesante de una empresa americana que viendo lo que pasaba en China, lo único que hizo fue pedirle las coordenadas de geolocalización a todos sus proveedores de China. Entonces lo que hacía era cruzar ese mapa día a día con el mapa que publicaban de avance de la pandemia en China y sabía exactamente cuánto iba a faltar para que un proveedor suyo tuviera que cerrar por estar infectado o por estar dentro de un área de pandemia. Visibilidad de la cadena de abastecimiento es una de las cosas que seguramente va a quedar de acá en más y tiene que ver con esto. Lo primero es la salud de mi cadena de abastecimiento. Hoy estamos en medio de la curva para salir y la salud es vital. Porque la salud de la cadena es, primero, no todos van a quedar funcionando y los que queden funcionando no todos van a estar a 10 puntos para salir a la cancha y comerse la cancha. Muy probablemente algunos tengan, sí, problemas de caja, muy probablemente no tengan problemas de recursos humanos, la gente necesita trabajar y va a estar deseosa de trabajar, pero sí puede ser que falte capital de trabajo, o puede ser que le falte materiales. Entonces es muy interesante y muy importante, por lo menos en nuestra opinión, empezar a mirar qué es lo que tiene la cadena de abastecimiento, cómo está, en qué estado está, cómo están los proveedores, y sobre todo cómo impacta a cada uno de ellos. Estamos mirando el otro día un estudio, y es interesante, el 50% de cualquier cadena, de los proveedores que integran a cualquier cadena de abastecimiento, tienden a ser pymes. Cuanto más se aleja uno en la cadena, o sea, va más para atrás a Tier 2 y Tier 3, son pymes. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué sobrevive mejor, una pyme o una grande? ¿Quién tiene más resiliencia? ¿Una pyme o una grande? La verdad, no lo sé. Mi sensación es que debería por sobrevivir más la que más recursos tiene. Pero la que más recursos tiene no necesariamente la que más flexibilidad tiene. Bien,
Y por último punto es cómo impacta la pandemia en la logística y cómo impacta la logística en la salida de la pandemia. Avanzando un poco más en esta presentación, me queda un aspecto interesante que es mencionarles el tema de la caja, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por lo menos lo que pasó inicialmente es el pánico. Y en el pánico lo que pasó es, entonces, como esa leyenda que es el cash is king, todos los gerentes financieros salieron, por lo menos en la región, a cortar pagos. Desde lo personal, tuve experiencias donde me cortaron órdenes de compra, me cortaron pagos, y en general, el 90% de las compañías argentinas pasó eso. Ahora, aquí hay una reflexión muy interesante, que es que como el CPO, como el gerente de compras a veces no tiene el poder suficiente, no pudo negociar con el gerente financiero algo que debería haberlo hecho y sin duda. A ver, piensen en esto. Armar una supply chain lleva años. Armar una supply chain que más o menos funciona lleva años y que encima sea buena lleva un montón de tiempo. Y dañarla indiscriminadamente, cortando caja a troche y moche, sin hacer una evaluación clara de a quién sí, a quién no, y emplear planes masivos, ha sido sumamente destructivo. Yo he visto grandes empresas cometer este error y la verdad que creo que lo van a lamentar a la vuelta, a la salida. Creo que la gente recuerda y no recuerda. En Argentina tuvimos una crisis en el 2001, donde una industria que hizo realmente la diferencia fue la automotriz, que dio un soporte enorme a su cadena de abastecimiento que le sirvió durante 10 años posteriores para avanzar y crecer a un ritmo enorme. ¿A dónde voy con esto? Este tema de la caja es súper importante. Creo que las acciones que tomemos nosotros y sigamos tomando van a impactar en el futuro y pueden ser que nos hagan más competitivos o menos competitivos, y puede ser que en esta oportunidad, digo, es una oportunidad también enorme de ver cómo se comporta nuestra cadena y cómo nos comportamos nosotros. Cómo nos comportemos como empresa impactará en el futuro de la supply chain, cómo se comporten los proveedores con nosotros va a impactar en nuestra supply chain. Tengo una última observación en este aspecto, es que estamos viendo un interesante cambio cultural, inclusive en las gerentes de compras, en el sentido de, si uno ve que dentro de la empresa misma de uno están cortando los sueldos un 30% o un 20%, es lógico preguntar, ¿por qué lo tiene que soportar solo esta parte de la supply chain? Y si ese esfuerzo no debe ser toda la supply chain. Y el que contesta, bueno, estamos cortándole pagos a la supply chain, por ahí no es la estrategia adecuada. Quizás la estrategia adecuada debería ser continuar el flujo a menor precio, a un precio renegociado. Son ideas para pensar. Lo que sí sugiero es que pensemos siempre en esta idea. Es mejor acordar que imponer. La imposición genera problemas. Yo he visto la discusión esta de la cláusula de fuerza mayor, ¿no? Como unidad de imponer y zafar de la situación con esa cláusula. Estoy de acuerdo si estoy a punto de cerrar la empresa, pero si no estoy a punto de cerrar, el costo es carísimo y eso al final lo voy a pagar. Y la otra idea es que es mejor, a no pagar, es mejor pagar un poco. Hay muchas empresas que con un poco funcionan, si no les pagas nada, desaparecen. Entonces, este es un temazo. Por último, en este slide, que es extensa, pero que tiene varias ideas interesantes, estoy convencido que la retaguardia donde nos pueden atacar es el plazo de pago. Yo podré cortar, atar, hacer lo que quieras, pero si encima los pocos que me quedan me van a pedir reducir el plazo de pago, que fueron las cosas que pasó en esta crisis, ahí tenemos un problema adicional. Entonces, todo vuelve, hay que tener cuidado y hay que manejar esto con sumo criterio, perdón. Bien, ¿dónde cortar? Si hay que cortar y hubo que cortar, obviamente sí, es cierto, hay órdenes de compra con pendiente de entrega que hay que revisar y mirar, hay órdenes de compras que había que emitir que no se emitirán, hay contratos en curso que habrá que sentarse y conversar, hay contratos que están por firmar que no se van a firmar y hay anticipos dados que habrá que verificar cómo hacemos para que no se nos pierdan en la crisis o no desaparezcan si no teníamos los debidos seguros de caución. Lo cierto es que el rol de compras en la gestión de cajas vuelve a aparecer con fuerza, lamentablemente. Lo que nosotros estamos recomendando es hacer la fuerza con mucha sabiduría, porque nuestro trabajo es crear la mejor supply chain posible, la que le haga ganar a la empresa una ventaja competitiva y la que le haga ser la mejor del mercado. Bien, oportunidades para negociar. Este es un tema que sí, ya estamos mirando la salida de la curva y quisiera ser clarísimo. Hay enorme cantidad de oportunidades para negociar.
piensen lo siguiente, piensen que estamos entrando en una crisis que ya venía con 2 crisis anteriores. Por ejemplo, ya veníamos con la crisis del petróleo a 20, o llegando ya con la pelea entre Irán y Rusia, ya existía antes de entrar esta crisis, y ya veníamos con la pelea de Estados Unidos-China, y ya veníamos con índices o indicadores, por lo menos en la región, de enfriamiento de la economía, por lo menos en Argentina, sin duda. Entonces, la oportunidad está. Es interesante 2 cosas en este punto. Primero, la mentalidad del comprador y la mentalidad del equipo de compras, que debería, yo veo un gran cambio, un cambio necesario que es muy importante. Este cambio es dejar de operar hacia adentro y empezar a mirar las oportunidades que genera el contexto. Creo que este contexto genera oportunidades de desarrollo de proveedores y de renegociaciones y de búsqueda de valor y de hasta de oportunidades. Oportunidades que tienen que ver con las circunstancias, con la baja capacidad que se viene, oportunidades que tienen que ver en petróleo, en petroquímica, en agroquímicos, en fertilizantes, en sectores como la aeronavegación. Hay un montón de sectores, en hotelería hay un montón de sectores que van a tener muy baja capacidad y que generan oportunidades de renegociación. De oportunidades de renegociación en alquileres de oficinas industriales, de oficinas corporativas, con el teletrabajo. En fin, se ve un montón de cosas que hay que empezar a mirar y estar atento a esto, ¿no? Es decir, a la salida de curva yo voy a esperar y esperaría que mis compradores y mi equipo de compradores me digan qué oportunidades hay y empezar a tomarlas también. ¿Dónde pega la crisis? Bueno, esto es ya un poco historia vieja, pero también es interesante verlo. Todos sabemos dónde pegó más, dónde pegó menos, ¿no? No le voy a leer este cuadro uno por uno, pero lo que me interesaría saber es, a la salida de la crisis, cuáles quedaron y cuáles no. Porque es cierto que salud, bueno, puede ser un gran beneficiado en este momento de la crisis, o el delivery, ¿no? O la alimentación de personas, o el internet, o el e-commerce. Pero la pregunta es, ¿qué hay de esto y qué quede y qué no? Entonces, esto es interesante. En algún momento, más adelante voy a hablar un poquito de lo que sería la nueva normalidad. Eh, Creo que este es circunstancial, estos ganadores y perdedores inicialmente son circunstanciales, pero lo que interesaría saber es cuáles son los ganadores y perdedores definitivos de esto. Bien. En términos de salida de curva, me gustaría trabajar un poquito de este tema pensando que 2 cosas. ¿Cuándo va a ocurrir eso y cómo va a ocurrir? En general, el equipo de compras no está tan acostumbrado a modelar y a mirar hacia atrás, hacia adelante y a hacer asunciones. Por lo menos, cuanto más táctico es el comprador, menos mira esto. Pero cuando entramos en compradores estratégicos, el comprador estratégico sí mira esto. Entonces tendría que hacerse 2 análisis. Intentar, ¿cuándo vamos a salir de esto? 15 días, 20 días, la semana que viene, dentro de 2 semanas, un mes, un año. Dios no quiera que sea el año. Y después, ¿cómo vamos a salir? Vamos a salir parcialmente, totalmente. Vamos a salir por sectores, por provincias, por departamentos, por ciudades. Esto es muy relevante porque tiene implicancias de todo tipo, desde fuente de abastecimiento hasta logística, hasta personales. Los modelos que nosotros estamos viendo, bueno, este es un modelo tradicional donde habla de lo primero es restablecer, después recuperarse y reganar una ventaja. Y acá sí creo que el punto que de este slide que vale la pena mencionar es que ya estoy hablando con gente que dice, esta es una oportunidad para que nosotros ganemos market share. Esta es una oportunidad para que cuando salgamos aprovechemos y le ganemos a la competencia. Hay gente que ya está pensando en eso y me parece brillante. Creo que que es una maniobra donde podemos terminar, se va el gas mostaza del campo de batalla y podemos salir antes nosotros que el enemigo de la trinchera. Lo que es cierto es que el rebote viene, el mundo sigue girando y nosotros en algún momento esto termina y la cosa vuelve ¿a qué? ¿A una nueva normalidad o a la anterior? Y acá quisiera detenerme porque es muy interesante y se está hablando mucho de esto. Yo no creo que el mundo va a ser totalmente diferente. Creo que la nueva normalidad de la que todo el mundo habla, algunas cosas van a ser efímeras y otras cosas van a ser duraderas. Podríamos hacer una lista larga de las cosas que creemos efímeras y duraderas. Le invito a que cada uno lo haga. Y me gustaría que cada uno lo haga pensando en términos del rol de compra, ¿no? ¿Qué cosas van a ser efímeras y cuáles van a ser duraderas? Sí es cierto que hay cosas que creo que son cambios importantes. Creo que la necesidad de la digitalización, la firma digital, el home office, hay algunas cosas que yo ya pienso que son bastante para quedarse y otras que no. Pero, gente,
Lo cierto es que el rebote hay que estar preparado, porque el rebote, decía, hay que planificarlo, pensarlo, imaginar fechas, imaginar modelos, porque la capacidad productiva está intacta. Lo que puede ser es que falte sangre o cerebro, pero músculo hay para salir. Entonces vamos a salir de esta. Va a haber muchos heridos, y yo sí creo que la supply chain no va a ser la misma. O porque hay menos gente, o porque va a haber cambios, por haber compras o adquisiciones, o porque las relaciones como las manejamos nos va a tener que jugar en contra o a favor. Pienso además que a la salida de la cuarentena nos vamos a enfrentar a un escenario de recesión, o de recesión local, o de recesión global, o de ambas. Eh, Ojalá todo esto sea corto, ojalá todo sea de corto plazo. No queremos una guerra entre Estados Unidos y China por quién originó esto, o una guerra comercial amplificada por quién originó esto. Lo cierto es que hay que prepararse para ese rebote. Y sí pensar que, bueno, hace 3 meses en Argentina discutimos la legalidad de los deliveries y hoy estamos todos comiendo gracias al delivery, al Globo, al Rappi y toda esa gente que con la bicicleta va y lleva y nos trae las cosas, o de una oficina u otra, o estamos discutiendo si el home office era una moda americana o si tenía sentido en la Argentina, ¿no? Entonces hay cosas que creo que sí están para quedarse. Bien, del rebote. ¿Qué les decimos a nuestros clientes y qué les decimos a los que nos escuchan? Planifiquen ya la vuelta al ruedo, escenarios y fechas. Acuerden con los proveedores capacidad, gente. No dejen que la competencia les saque capacidad. La capacidad va a ser escasa. No crean que porque está todo el mundo parado la capacidad, restablecer la capacidad va a llevar tiempo. Hay muchos proveedores que están andando, pero otros están parados de cero. Y volver a andar y volver a capacidad lleva tiempo. Reserve el capital de trabajo ciertamente, porque lo vamos a necesitar, porque vamos a necesitar acompañar a ciertos proveedores. Creo que aquellos que ya estén hablando con su cadena de abastecimiento van a saber quiénes van a necesitar ayuda y quiénes no van a necesitar ayuda. Por eso, repito, es muy importante tener visibilidad de la cadena de abastecimiento hoy, ya. ¿Qué significa eso, Ricardo, en criollo? Hablar, hablar y hablar. En otros países del mundo hay muchos sistemas, muchas formas de ver el estado de la cadena de abastecimiento a través de reportes, a través de indicadores, a través de... En nuestros países es lo mejor que yo conozco es hablar, hablar. No podemos visitar, podemos tener una reunión virtual una vez por semana, podemos hablar, tomar mate cada uno al lado de la pantalla y saber cómo está parado y cómo está la cadena. Hay que hacer las preguntas correctas, pero las preguntas correctas nos pueden dar muchísima información. El cuarto aspecto es estar atento al efecto látigo. El efecto látigo, para que aquellos que manejan temas de stock saben que es el problema que tiene la cadena en no predecir exactamente las cantidades, entonces vamos a tender a tener un exceso de pedidos o defecto de pedidos, lo cual va a generar exceso de inventario seguramente en la cadena a la salida del costo. Sería interesante que nos pase, porque sería, si no, añadir un problema adicional al problema que ya tenemos de dificultad de caja. Quien se demore en arrancar perderá market share, esto ya lo hablamos, ¿sí? Y acá vuelvo al punto de héroe-villano, ¿no? Si salimos como héroes o como villanos, yo creo que Procurement debería haber oportunidades, debería estar mirando oportunidades. Creo que hay que ver qué hace la competencia a través de los proveedores comunes. Tenemos un rol de mirar y preguntar y ver qué está haciendo el resto. Hay que informarse. Digamos, creo que hay gente que ve más y mejor que uno, cree que es un buen momento para pedir ayuda en procurement. Hoy estamos discutiendo con un cliente que estaba comprando combustible o gas, y la verdad que es muy interesante. Hemos decidido cambiar toda la estrategia. Tenemos una estrategia de compra anual apalancada en volumen y hoy decidimos que no íbamos a hacer eso, que íbamos a hacer una estrategia de compra mensual esperando la baja. Nuestra idea es que pensamos que la baja que se va a dar, sobre todo en combustible, probablemente, no sé si en Argentina con el barril criollo, esa es la discusión que teníamos o no, pero probablemente lo que termine pasando es que sea más barato comprar, o sea, más eficiente comprar en lotes chicos y en periodos más cortos, esperando bajas, perdiendo el volumen de una compra anual. Es decir, hay que estar atento a cómo va a cambiar el mercado y cada circunstancia en particular. Último punto que me gustaría es mencionar es que así como estamos hablando con los proveedores normales, hay que hablar muchísimo con los proveedores logísticos. Una de las cosas que se vio en esta crisis es cómo nuestro procurement tiene que estar unificado entre la relación proveedor y proveedor logístico, como uno sin el otro no funciona, y la verdad que ellos tienen más información que nosotros. Es muy probable que ellos vean antes y que ellos salgan metafóricamente hablando a la pista antes que nosotros, por otras cosas, por otras industrias o por otros sectores.
Bien, llegamos a la última parte de la charla, por lo menos de lo que me toca a mí, de coso, y después vamos a tener las preguntas y respuestas. ¿Qué aprendimos? ¿Qué vamos a aprender? Insisto con este tema, oportunidad única e histórica en la vida para aprender. Y acá esta es una encuesta que había hecho la gente de Ariba también sobre qué cosas iban a hacer las empresas. Y esto siempre me llama la atención porque una cosa es cómo ve uno el mundo al inicio de la crisis, uno cómo la ve cuando uno se va acostumbrando y uno cómo la ve a la salida y después cómo uno la ve 5 años después, ¿no? Pero hay varias cosas que son muy interesantes. La primera es que no teníamos, yo digo las cosas que a mí más me sorprenden de este slide, ¿no? La primera, nos vamos a mover de single sourcing en el futuro, es decir, hemos aprendido que es muy riesgoso tener un único proveedor. Interesante, ¿no? Como idea. Si la estrategia 100% funciona o es 90-10 o 90-80 la alocación que hay que hacer. Después el otro tema que era interesante es, bueno, no teníamos estrategias de mitigación de riesgo. Sí, un montón de compañías no la tenían. Hacían el proceso de evaluación de riesgo por la galería y creo que, o para cumplir con compliance, con un montón de cosas, creo que hay un gran déficit para aprender y cosas para aprender. Y después es interesante esta idea de que China es una parte integral en nuestra supply chain, ¿no? Y creo que el mundo, esta idea de outsourcear todo en China o tener gran parte de la producción o de la dependencia del modelo en China está cambiando. No sé si siguieron las noticias, pero Japón está financiando a fábricas japonesas para que vuelvan a repatriar su producción de China, la vuelvan a llevar a Japón. Con esta idea de que, bueno, que no, para lo que parecía una buena idea ya no es, y lo que parecía, digamos, un tema de una ventaja de costos, bueno, tiene sus problemas también, ¿no? Claramente, China afectó la supply chain de un montón de compañías en el mundo. Lo sorprendente es que fue mucho menos de lo que pensábamos. El impacto inicialmente se pensaba que es un impacto tremendo, pero no fue tanto, por lo menos lo que se ve de este lado del Río de la Plata. Finalmente, otra cosa que me gustaría mencionar acá es, bueno, el tema de la comunicación con los proveedores. De repente hemos descubierto que hay que comunicarse con los proveedores más allá de para pedir cotizaciones y de repente se empieza a ver la necesidad de tener visibilidad en la cadena de abastecimiento. Yo diría que los trending topics, las cosas que para el hombre de compras, para el hombre de abastecimiento, que están hoy en boga y que van a quedar como enseñanzas primarias, es el tema de análisis de riesgo. Análisis de riesgo para entender qué es lo que puede venir, cómo va a venir y qué hacemos cuando venga. El tema de planificación de la demanda, una estrella que va a aparecer con más énfasis y con un aprendizaje enorme. Cómo planificar en situaciones de incertidumbre, ¿no? El tercer aspecto es el de visibilidad de supply chain, ya lo hablamos a alcanzar. El cuarto es de SRM en el sentido de tener una política clara de análisis y evaluación de proveedores con el fin de determinar cuáles son los proveedores que nosotros consideramos de valor para tener un tratamiento especial, que puede ser desde el desarrollo, el bancar, el financiar, el hacer innovación juntos, lo que fuera. Creo que una de las cosas que hubiera estado buenísimo que las compañías tuvieran con más claridad antes de entrar a cortar cajas, es decir, los proveedores que están en la lista de SRM no se tocan o se bancan o se cuidan a muerte. Y eso hubiera ayudado mucho a tener una política bien clara de a quién corto y a quién no corto. Del concepto de criticidad ya hablamos. De crunching y estrategias es un eufemismo para decir hacer strategic sourcing y tener definiciones claras de cada categoría de compras, qué estrategia tiene, qué riesgo tiene, qué planificación tiene. Es una cosa que, bueno, se ve con claridad cómo la planificación ayuda a todo esto. Y por último, el tema de low cost countries, lo que estábamos hablando recién de China, como estas estrategias que antes estaban súper en boga de salir ya a buscar países de bajo costo, bueno, uno empieza a ver que hay ciertas complicaciones y riesgos que no teníamos en nuestro mapa de riesgos. Si ustedes me preguntan, en todos los mapas de riesgo que yo trabajé en mi vida, jamás había puesto el de pandemia, había puesto terremotos, guerras, inundaciones, incendios, pero pandemias en esta escala en ningún mapa yo lo he visto. Bien, para cerrar, quisiera dos cositas más y con esto cerramos. La primera es, esta es una matriz que se llama del conocimiento, ¿no? Creo que la han visto todos, está lo que sé y lo que sé que no sé, y siempre en esta matriz lo que a uno le preocupa es lo que no sabe que no sabe. Yo la verdad que no sabía que una pandemia me iba a afectar tanto y no sabía que un confinamiento de 40 días iba a ser tan complicado. Entonces lo que no sé se aplica en esta presentación en
¿Qué otras cosas, gente? No sabemos qué puede pasar y es interesante pensar, uno siempre piensa en positivo, pero puede haber una segunda ola de coronavirus, puede haber una, ¿qué puede pasar que no estamos planificando adicionalmente? No es ser alarmistas, pero la verdad que no quiero confundir de nuevo el león por el viento. Espacio para sorpresas hay. Jamás me hubiera imaginado ver este gráfico. Me sorprende mucho. Si pusiera acá el gráfico del mercado de valores, el Dow Jones o de la tasa americana, creo que también tendríamos cosas parecidas para mirar, cosas que nos sorprenden de sobremanera. Mi león es una nueva reflexión. Acá también tengo una segunda reflexión a este slide. He hablado con varios gente de compras que me dicen, Ricardo, es una excelente oportunidad para hacer negocios desde compras. Y ahí es donde aparece nuevamente mi león. Yo creo que más que hacer negocios, el hombre de compras tiene que asegurar cosas y asegurar ventajas y cosas positivas. Pero meterse a especular o meterse a tomar posiciones en un escenario tan incierto como el de hoy me preocupa bastante. Lo dejo a criterio de cada uno. Esta es la posición que yo recomiendo. Finalmente, para cerrar, bueno, acá tenemos un recordatorio de los próximos eventos y del programa de Ejecutivo de Gestión de Cadena de Suministros, el cual yo doy clases y que me encantaría verlos. Ojalá que pueda ver a todos y cada uno de ustedes en este programa. Es muy divertido, es muy interesante. No porque lo de yo, hay profesores más divertidos, pero pasamos, si quieren, a preguntas y respuestas. Me encantaría ahora, justo terminé 3 minutos antes, o sea, tenemos un poquito más de tiempo para preguntas y respuestas. Me encantaría entonces, vamos a esta etapa, si les parece. Martín. Estoy acá, Ricardo. Me parece bárbaro. Excelente. Ahora pongo la presentación y ya hay una pregunta en el chat. Recuerda ir poniendo el resto de las preguntas para que Ricardo las vaya contestando. Ok, acá tengo una pregunta que dice así, a ver, ¿quién me la mandó? Dice Cristian de Matis. Con proveedores con capacidad de suministro estresada por cuestiones financieras, mayormente, ¿se está viendo empresas que están absorbiendo empresas o proveedores o pequeñas pero críticas, asistiéndolas financieramente para asegurar su propio suministro? Sí, la respuesta es sí. Miren, yo te repito, y hay ciertas, es muy interesante este tema, lo que nos interesa supply chain, cómo hay gente que ha entendido este concepto y lo maneja de una manera tan distinta a otras, ¿no? El sector autopartista argentino es un claro ejemplo, ya lo di como un ejemplo de que cuida la supply chain y que financia. No me extrañaría que esté en este momento soportando y financiando a 3 o 4 proveedores de valía con fondos. Si bien la industria le está pasando muy mal, creo que ellos hasta inclusive tienen fondos contracíclicos preparados para estas circunstancias, ¿no? Ahí también absorción de empresas, no, eso no he visto. Creo que es temprano para eso, creo que es temprano porque la propia empresa grande no sabe todavía cómo es el escenario. En general ni en el mundo, si yo estuviera mirando un poco eso, no veo movimiento todavía de money. No me asombraría en el futuro, creo que existe esa posibilidad, pero no me asombraría, pero hoy no lo estamos viendo. Bien, esa es la primera pregunta. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Todavía no han llegado más preguntas, pero Okay. Ricardo, si querés te hago una pregunta que me hicieron la semana pasada, así mientras vayan siguiendo Me encantaría, sí, me afino, dale. preguntas. Me preguntaban qué empresas destacarías como empresas que están gestionando bien la pandemia. Pregunta difícil. Es que es difícil porque, digamos, como no le pega a todo el mundo por igual y como no todo el mundo tiene los mismos recursos, para mí la contestación habría sido, depende a la piña que le están pegando y los recursos que tiene para manejarte, sería la respuesta. Yo te voy a decir 2 o 3 cosas que sí creo. Creo que hay empresas que tuvieron más cintura que otras, empresas que decidieron de esto de hacer de una desventaja una ventaja, ¿no? La gente que maneja, por ejemplo, que maneja deliveries acá en Argentina o que maneja alimentación, encontró la forma de reaccionar muy rápidamente. No así los supermercados, para hacer un ejemplo negativo, ¿no? Los supermercados que tradicionalmente tenían un arma de delivery,
no han podido ni siquiera al día de hoy bajar los tiempos de entrega de menos de 7 días. Entonces, yo voy a una compra en un supermercado para que hagan delivery en casa, todavía sigo teniendo cola de 7 días. ¿Se entiende, no? Entonces hay gente que ha tenido muy baja capacidad de respuesta y otra que tiene una capacidad enorme. La gente de Uber y ese tipo de cosas, cómo ha podido, y los delivery, los globos y todo eso, han encontrado una capacidad de respuesta enorme, enorme. Otra gente que ha manejado muy bien la crisis es la gente de tecnología. Es súper interesante como la industria de TI ya venía, el home office era una cosa natural para ellos, y la adaptación de ellos a esta circunstancia ha sido mucho más rápida, muchísimo más rápida. Creo que la pérdida, si uno mira la pérdida de días trabajados, o la pérdida de valor ha sido bajísima en esa industria respecto de otras. La curva de aprendizaje ya la tenían pagada en ese aspecto. Bien. Genial, Ricardo. A ver, por las Señor. dudas, dame un segundo nomás. Me llegan por interno algunos conocidos que hay alguno que les está complicando con el chat. Okay. Entonces, si les parece, vamos a hacer estas dos preguntas que están escritas. Me deja la duda de por qué algunos pueden y otros no. Y después dejamos el micrófono abierto, pues si alguno la quiere hacer en oral. Esperemos que se pueda. ¿Ok? Así que primero te dejo estas dos preguntas y después dejamos espacio para que abran el micrófono y pregunten. Acá hay una pregunta, dice, Majo dice, ante la falta de productos, ¿cómo no caer en la extorsión del que no tiene stock? Creo que sé que es Majo del sector de salud de Argentina, me parece que es. Sí, es un tema, el tema de la extorsión del proveedor que tiene producto. Claramente es difícil, ¿no? Es que acá en la cancha se ven los pingos. Y las relaciones que yo creé, en la paz, después en la guerra se ven. Y lo que usted está viendo es que si yo tenía una relación puramente transaccional con un proveedor y no lo tenía identificado, bueno, se dan estas cosas de extorsión por parte del proveedor. Por eso creo que mi recomendación para este tipo de preguntas es preguntarnos un poco qué hice yo antes, cómo manejé yo las relaciones antes y si me puedo declarar decepcionado por una relación en la cual invertí y creí que tenía un tipo de relación con el proveedor, o si era una relación oportunística donde yo toco y voy y ahora me declaro sorprendido porque me pasa estas cosas. Tiene que ver con la filosofía de SRM, cómo la manejamos o cómo la tenemos. Y más allá de eso, bueno, obviamente abusos hay en todos los lados, ¿no? Entonces, de eso no puedo controlarlo. Tengo otra pregunta acá que dice, de los KPIs, ¿cuáles serían los KPIs ratios de riesgo y qué tipo de riesgo financiero a nivel de empleados habría que medir? A ver, perdón, no alcanzo en este contexto. Honestamente, Carlos Joaquín Guzmán, no sabría contestarte los principales KPIs o ratios de riesgo. Sí, yo te diría que una de las cosas que a mí cuando trabajamos en los temas de riesgo, lo que sí hacemos son mapas de riesgo donde identificamos los riesgos y les asignamos una probabilidad de ocurrencia. Y que si yo hubiera tenido que hacer este mapa de riesgo, no sé cómo hubiera manejado el riesgo de pandemia. Lo que sí sé es que los riesgos de abastecimiento, que son los que generalmente miro, que tienen que ver con continuidad de abastecimiento o precio, ¿no? Disponibilidad o precio, lo que tratamos de tener es en algunas categorías una redundancia de 2, en otras de 3 y en otras de 1. Es interesante ver cómo esto cambia, haciendo una analogía con la industria de la aeronavegación. Hay partes de un cohete que tienen una redundancia del 25% y en un avión de 5 a 1, o sea que cambian notablemente de 1 a 1. Por eso no sabría a qué riesgo en particular te referís, pero si te interesa, podés escribirme y con gusto lo conversamos por mail o por... Bien, acá me pregunta, ¿tiene una pregunta más? Ok, gracias, a las prácticas que comentas, gracias. Ok, bueno, esas son las preguntas. ¿Tenías vos alguna más, Martín? Perdón, estaba muteado. Dejemos un espacio para ver si alguno quiere hacer una pregunta verbal, porque es la primera vez que nos pasa, pero hay algunos que no están pudiendo mandarla por el chat. Así que dejamos abierto el micrófono para que alguno pueda hacer una pregunta. Ok. A ver si esperamos un poco, a ver si aparece algo. Si no, lo damos por cerrado, claramente. A ver si me llega alguna por aquí. ¿Alguna pregunta? Es el momento. Aprovechemos, Ricardo. Si no, van a tener que ir a la clase, Martín. Y bueno.
Bueno, yo creo entonces que lo dejamos acá. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Nuevamente Ok. te agradezco, Ricardo, por tenerte, por el placer. Así que espero que hayan aprovechado los demás. Y bueno, acá parece que llegó un último chat. Muchas gracias. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Buenas Gracias a todos noches. por participar. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias.